Números capítulo 20. Vamos a leer los primeros 13 versículos. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bueno, vamos a orar. Te damos las gracias, oh Señor, una vez más en esta tarde. Cantábamos de tu amor recién, oh amor de Dios inmenso. Gracias, oh Dios, por ese amor, que cualquiera que desea una prueba de ello solamente tiene que mirar al Calvario y ver a tu Hijo crucificado allí. Eso es inmenso amor, oh Dios. Gracias por Cristo, gracias por la salvación, gracias por este día que un grupo de tus hijos se junta. La iglesia se reúne para adorarte, y ahora, oh Señor, para escuchar la enseñanza de las Escrituras. Y como siempre necesitamos que tu Espíritu le aplique a cada corazón para que sea eficaz en nuestras vidas. Rogamos eso, oh Señor, en el nombre de Jesús, como siempre. Amén. Bueno, hay algo que me ha inquietado en este último mes. Estuve pensando en eso, meditando. Surgió a raíz de algunas cosas que estuve leyendo, algunos artículos, y en base a eso viene el mensaje que quiero compartirles hoy, antes de encarar nuevamente un libro o alguna carta, ¿no? Pero eso vino no solamente por lo que estaba leyendo, sino por lo que uno puede observar de su propia vida y observar también de la vida de otros. Por eso pensaba en esto, ¿no? Y mientras hablaba con un hermano de estos asuntos también, me parecía sinceramente sumamente importante tocar esto. Sé que te va a afectar, me afectó a mí también mientras estaba estudiando y pensando en esto, porque es algo que afecta a muchas personas que frecuentan las iglesias evangélicas. Obviamente uno no siempre lo va a reconocer o nombrar de la manera que yo lo voy a decir, porque el camuflaje es muy bueno y nuestro corazón es muy engañoso. Así dice la Escritura, nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero muchos, sin reconocerlo, experimentan esto que voy a mencionar, o a lo mejor lo están viviendo ahora, ¿no? Pero sin llamarlo de esta manera. ¿Y a qué me refiero? A no tener satisfacción en nuestro Dios. A pesar de haber tenido algunas experiencias interesantes en la vida, no sé, algo que te ha sucedido puede ser, a pesar de no tener dudas de la existencia de Dios, de creer en la resurrección como un hecho histórico, pero hay algo como que falta. No estás satisfecho en Él. Bueno, obviamente esto implica también que no hay una devoción por Dios. A medida que avancemos en el mensaje y usted me escucha hablar de satisfacción en Cristo, esto encierra también amor a Él, devoción a Él.
tener la vida rendida al Señor. Todo eso implica cuando yo estoy diciendo satisfacción. No hay un amor profundo por lo que Él es, no tanto por lo que Él hace, ¿no? Sino por lo que Él es como persona. Eso es algo que es difícil de encontrar si nos examinamos, ¿no? Satisfacción en y por Dios, ¿sí? Bueno, los asuntos de la religión te mueven, te congregás, en lo que podés ayudás a otros también, porque hay diferentes motores que te pueden impulsar a hacer eso. Por ejemplo, uno de esos motores, el hecho de estar rodeado de personas que dentro de todo son más saludables que otras, hablando moralmente, ya puede impulsarte a vos a ser participante de una congregación. Sí, de hecho hay gente que lo hace por eso. Sentirse acompañado, ser parte de una comunidad que dice amar a Dios y seguir sus preceptos, bueno, eso también contagia y motiva un poco, ¿no? Sí, claro que sí. Experiencias negativas o traumáticas de la vida también aportan de lo suyo para ir en pos de la religión. Mucha gente se congrega porque, bueno, me pasó esto, lo otro, estaba triste y de repente fui a la iglesia y ahora me siento bien y están congregándose. Ahora hay algo que todavía no anda bien y no estás disfrutando. Y a lo mejor estás en una búsqueda de algo. Y es justamente por eso. No hay satisfacción en Cristo. Él no te satisface. No hallás plenitud en Cristo y así andás a los tumbos y Él no es tu mayor deleite. Hagamos la prueba. Todos sabemos que cuando uno experimenta cierta satisfacción, se atreve a decirle no a cualquier otra cosa. Por ejemplo, cuando tu hambre está satisfecha, te pueden, al punto de llegar al límite, te pueden traer un montón de platos deliciosos, postres deliciosos, y vos le decís, no quiero nada de esto, ya estoy satisfecho. Ahora, ¿podés decir lo mismo eso de Cristo? Todo lo que te presentan, no, estoy satisfecho en Cristo. No. ¿Se puede hacer eso? Esa es una buena manera de probar. Entonces, ¿tenemos esa clase de satisfacción en y por Cristo? Yo creo que todos, en cierta manera, nos movemos y hacemos lo que hacemos en base a la satisfacción que nos produce eso o el amor que sentimos por tal cosa. Pienso que cada uno se levanta temprano a la mañana para ir a trabajar. Bueno, a lo mejor no por amor al trabajo, pero sí por amor a su familia, ¿verdad? Y sabés que tenés que sustentarlos de alguna manera y por eso lo haces. Yo también recuerdo cuando comenzamos a escribirnos con mi esposa, yo siempre fui de acostarme muy temprano, a veces a las 9 yo estaba en el sobre ahí, todo tapadito, pero como estábamos en esa etapa de enamoramiento y satisfacción, y eran las 0 horas y estaba ahí con el dedo todo con tendinitis, pero mandando mensajes, porque te producía satisfacción hacer eso, ¿no? Ahora por ahí me mando mensajes y ya ni contesto, bueno. Ustedes saben del momento que estoy hablando, la satisfacción que te produce eso. Ahora, el problema con muchos es que cuando algo ya no te produce satisfacción, ¿qué haces? Y lo desechás. Los consejeros del mundo te dirán, bueno, apartate de todo aquello que te produce insatisfacción. Y esto también puede incluir a la esposa de tu juventud. Apartate de la religión, si te hace mal, hacelo a un lado. Probá otra cosa. Y constantemente la gente está yendo en pos de aquello que le produce satisfacción. Alguien dijo de aquello que le produce asombro o de lo que ama, todo encierra lo mismo y dejando aquello que no lo hace. A veces también, permítanme este ejemplo. Bueno, X hermano dejó la congregación y no está asistiendo. Eso requiere que el pastor le haga una visita y lo hace. El hermano hay que seguir adelante, acá la escritura dice así, bueno. Y lo hace volver a la congregación y él regresa. Bueno, un aplauso para el pastor que lo hizo volver. Al tiempo otra vez dejó la congregación. Bueno, hay que ir otra vez en pos de hermano, hacerlo, volver. Y así andan van y vienen, ¿no? Pero nadie se ha preguntado, o a lo mejor, o nadie se ha dado cuenta, o nadie quiere darse cuenta, y que el hermano no haya satisfacción en Cristo. Y sí la haya en otras cosas. ¿Sí? Puede ser también eso. Claro que sí. Jesús, para ser más directo, mejor dicho, Jesús no es su mayor deleite. Aquello que lo llena y lo lleva a decir no a cualquier otra cosa que se le presente en la vida. No hay satisfacción en Cristo. Jesús todavía no es
el tesoro que aquel hombre encontró en un campo, y conmovido por eso fue y vendió todo y compró ese campo. Por eso es que él puede hallar satisfacción en otras cosas. Está abierto a diferentes fuentes. Ahora, mis queridos hermanos, el asunto acá es que ningún hombre puede lograr que encuentres esa satisfacción en Cristo. Uno puede modelar con su vida el Evangelio. Uno puede predicar las Escrituras fielmente. Uno puede orar también por esa persona. Pero en última instancia casi como que está atado de pies y manos. Para que esa persona encuentre asombro por la cruz, satisfacción por Cristo, necesita la intervención del Espíritu Santo. Es decir, es una obra sobrenatural la que la persona necesita para encontrar plena satisfacción. Ahora, también es cierto algo, que en la vida de aquel que sí es cristiano, que ama al Señor, puede haber periodos en el cual esa satisfacción que encontró en él ahora se vea un poco opacada por la rutina, la monotonía en el servicio, sí, u otras cosas, circunstancias de la vida que se van presentando y te lleva a comenzar a abrirte a otras cosas que también pueden darte cierta llenura, ¿no? Aunque es solamente superficial. Puede ser también, mis queridos hermanos. Como quien dice, su primer amor se ha enfriado. Ahora, y al escuchar esto, probablemente te preguntes, ¿pero por qué estás diciendo estas cosas habiendo leído Números capítulo 20, 1 al 13? Porque acá, mis queridos hermanos, tenemos un tremendo ejemplo de personas insatisfechas con Dios. Personas que lo vieron todo. Por sus ojos pasaron infinidades de cosas. Por sus emociones también. Alegrías, tristezas, gritaron, danzaron, se enojaron, vieron maravillas. Y acá lo tenés, otra vez, quejándose contra Dios, ¿no? No hay asombro por Dios. No hay satisfacción por lo que Él es. Por ser el Señor. Por ser un Dios santo. Cuando las cosas malas, por así decirlo, comenzaron a suceder, salió lo que había en su corazón. Ellos no tenían una relación como la que tenía Moisés. No tenían un corazón conforme al de Dios como lo tenía David. Y no amaban a Dios y por tanto no le obedecían. Eso es lo que pasaba. No había satisfacción en Dios. No se asombraban por aquel Dios que abrió el mar en dos. Una cosa de locos, diríamos nosotros. No estaban satisfechos con aquel Dios que dio muerte a los primogénitos de los egipcios y dio vida a los primogénitos de los israelitas. Y uno dice, pará, ¿cómo puede ser que no tengan satisfacción en ese tipo de Dios? No lo hay. Acá se evidencia quejas, murmuraciones. Así que lo primero que observamos de esta porción es las experiencias no son garantía de que vas a amar a Dios y estar satisfechas en Él. Noten los primeros 4 versículos. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada. Bueno, primero por alguna razón no se nos cuenta la sepultura de María. Era una persona dentro de todo conocida. Sí, lo hacen después con Aarón, pero con ella no. Versículo 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Tremendo lo que están diciendo estas personas acá. Ahora, una cosa es importante nosotros, ¿cómo llega el pueblo a este momento? Necesitamos por lo menos un pequeño contexto para entender un poco mejor lo que va a pasar aquí, ¿sí? Lo más conocido, bueno, Dios lo sacó de la esclavitud de Egipto, lo sabemos a eso, hay historias, libros, dibujos, lo que quiera. Sucedieron cosas tremendas, tenemos allí la entrega de la ley también, en el Sinaí, se abrió el mar en dos para que el pueblo pase en seco, tremendo, los egipcios perecieron en el intento, Dios le da leyes para que la cumplan. Finalmente el pueblo sale del Sinaí y parte hacia aquello que Dios había prometido, la tierra. Y aquí comienza una espiral descendente. Quejas y quejas, castigos, disciplinas, castigos, disciplina. Y uno dice, hasta Aarón y María llegaron a murmurar también. Bueno, ya hemos hablado una vez de la disciplina que se le dio a María, de haber quedado leprosa, ¿sí? Finalmente Moisés envía 12 espías para reconocer la tierra. Nos acordamos de eso. 10 de ellos trajeron tremendas noticias,
todas negativas, y el pueblo prefirió escuchar a ellos que escuchar a Caleb y Josué. Se enojaron, lloraron, también dice la Escritura, y ahí viene, y murmuraron también contra Moisés. Se quejaron contra Dios primeramente, ¿sí? Bueno, Dios habló de destruirlos a todos. Moisés intercedió por ellos, no hagas esto, tu nombre esto, aquello, lo otro. Y Dios dice, bueno, no los voy a destruir. Sin embargo, determina que ellos no entrarían a la tierra prometida. Esa generación, mayores de 20 años, no iban a entrar a la tierra por haber murmurado, quejado, no teniendo excusas para hacerlo. Los menores de 20 años, la próxima generación, sus hijos, sí lo harían. Ese sería brevemente el contexto, ¿no? Ellos vagarían 40 años por el desierto hasta que muera esa generación incrédula y bueno, sus hijos iban a poseer la tierra. Cuando llegamos a Números capítulo 20, esto que hemos leído, muchos están de acuerdo en que esos 40 años en el desierto ya se habían acabado. Otros dicen han pasado 37, 38 años o faltan unos meses para que se cumplen. Bueno, no importa. La Biblia guarda silencio en cuanto al desierto. Pero esa generación que no entraría, ya no están, o solamente están quedando unos pocos, y entonces sus hijos tienen que poseer la tierra. Es tiempo de marchar y continuar la conquista. ¿Y qué sucede? ¿Esta generación sería distinta? ¿Aprendieron la lección que lo vieron en sus padres? No. Acá los tenés. Otra vez quejándose y murmurando contra Moisés y contra Dios también. Por eso digo, las experiencias no son garantía de que ames a Dios y de que estés satisfecho en Él y que bueno, ahora le voy a seguir y le voy a amar con todo mi corazón. Nada de eso. Un tiempo atrás de este incidente, recordarán ustedes, la tierra se abrió y tragó vivo a mucha gente también, a aquellos que siguieron las ideas de Coré. Y estas personas lo vieron. Y en lugar de temer y de pensar en la grandeza de Dios y decir, a este Dios hay que amarlo, hay que seguirlo, no le afecta. Y hasta desafían diciendo, hubiese sido mejor morir con sus hermanos. Uno dice, pará, viejo, pará. Tantas cosas que experimentaron y no pudieron ver a Dios detrás para amarle, para estar satisfechos en Él, ¿no? No entendieron de su amor y misericordia que podía proveerle aún en la escasez más horrenda. Parece ser que no. Repito, las experiencias y lo que ves y lo que sentís no significa que te van a hacer que le ames a Dios. Claro que no. Vos podés escuchar voces angelicales, ver esto, ver lo otro, recibir la sanidad milagrosa de tu cuerpo, lo que sea, pero eso no garantiza de que ames a Dios y estés satisfecho en Él. ¿Recuerdan a aquellos 10 leprosos que el Señor sanó? Impresionante. Una sanidad en masa. Ya con que lo haga con una sola persona es para agarrarte la cabeza. ¿Sí? Es algo tremendo, nunca visto. Y lo hizo con 10. Y uno solo vuelve dando gloria a Dios y los otros andan a encontrarlos. No te pido que amen al Señor, por lo menos que vuelvan dando gracias al Señor. Nada de eso. Impresionante. Hoy en día la gente va corriendo detrás de esas personas, los predicadores que levantan la mano y bueno, todo el auditorio cae ahí para atrás y pasan un montón de cosas, experiencias raras que le atribuyen a Dios. ¿Pero qué significa eso? Suponiendo que fuera cierto. No lo afirmo, suponiendo solamente que fuera cierto. ¿Significa que vas a amar a Dios y vas a estar satisfecho con Él? No. Pues esas cosas no tienen la capacidad de que ames a Dios, de lograrlo. Nada que ver. Miremos al pueblo de Israel. Nadie vio más que ellos obrar a Dios de una manera impresionante. Muchos años después, el escritor de Hebreos habla de ellos, corazón malo, de incredulidad. A pesar de lo que vieron. Qué asombroso. Bueno, se necesita algo más que experiencias emocionales, místicas o supersticiosas para estar satisfechos en Dios. Pensemos también en Judas, este es el último ejemplo. Él vio cosas tremendas. De hecho, él fue participante también de esas obras, haciendo algunas de ellas. Y esto lo impresionó a él, rindió su corazón a Dios para amarlo y estar satisfecho en Él, no. Lo termina vendiendo por un par de monedas de platas. Tremendo.
Bueno, saben que el amigo que me comparte el Evangelio a mí, como él lo entendía, ¿no? Con sus deficiencias, y él me lleva a la congregación, hoy él no quiere saber nada con el Señor, con las cosas de él, no quiere saber nada. Pero una de las cosas que yo recuerdo de él son sus experiencias, que él me contaba. Sentí esto, me quemó un fuego, tuve este sueño, me apareció. Y nada de esas cosas le sirvieron para estar satisfecho en Dios, ni amar al Señor. Nada de eso. Otra cosa que observamos acá, al no estar satisfecho en Dios y hasta dudás de sus promesas, verso 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, ni de higueras, de viñas, ni de granadas, ni de aún agua para beber. Nosotros lo sabemos, Dios les había prometido un hermoso lugar donde fluye leche y miel, hablando de un lugar próspero, ¿sí? Ellos iban a ser bendecidos en ese lugar, pero acá lo tenés, dudando y diciendo nada que ver lo que Dios prometió. Y comienzan hasta a preferir la esclavitud de Egipto, antes que de alguna manera atreverse a creer en Dios y a confiar en Él. Impresionante. Uno a estas alturas comienza a pensar si esta gente tenía el sentido común. Pero ¿cómo vas a preferir la esclavitud de Egipto? ¿No te contaron tus padres lo que fue vivir ahí? Claro que sí. La Pascua les recordaba lo que fue la esclavitud. Y ellos están diciendo, estar allá va a ser mejor que estar acá con un Dios que no sé, que no me provee de agua. Increíble. Al no estar satisfechos con su Dios, uno puede pensar y llevar a cabo tal locura. Recordemos que un tiempo atrás, capítulos atrás, en su rebelión, el pueblo dijo, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Tenía la intención de volverse. Querían apedrear también a Moisés. Y más adelante Coré, como mencioné, y un grupo de personas se vuelve a rebelar, se abre la tierra, Dios también envía fuego, destruye a 250 personas, terrible. Nada alcanza cuando Dios no te satisface, ¿no? Nada alcanza. Yo soy un convencido de que cuando alguien vive a puras quejas y murmuraciones, y sobre todo las que tienen que ver con las cosas espirituales, bueno, la iglesia, el ministerio, lo espiritual, es porque no está satisfecho con su Señor. Entonces todo es malo. Todo es malo, el ministerio está mal, el liderazgo está mal, la iglesia está mal, todo es malo. Tremendo. No podés ver a Dios obrando, no concedes el beneficio y la duda. Fíjense que acá todo es contra Moisés, de una manera superficial. En realidad el pecado era contra Dios. La realidad es la insatisfacción de esta gente con Dios. No hay relación con Él. Y aunque decían seguirle, era algo superficial, solamente de labios. Después nuevamente salía lo que había en su corazón. Ahora, Moisés podría haber dicho, flaco, ¿qué te hice yo? Que te la agarrás conmigo. Yo estaba ahí en Egipto, tenía toda la gloria del faraón, era el segundo, estaba ahí, me pertenecía a esto o aquello. Voluntariamente decidí dejar toda mi gloria por amor al pueblo y yo, en cierta manera, fui utilizado por Dios para hacerte libre y ahora te quejas contra mí. Si quería, podía haberlo dicho. Pero él mismo hablaba del pueblo como un pueblo de dura cerviz. Sabían lo que era, la gente que Dios le había dado para, en cierta manera, apacentar. Y Dios hasta le dijo, los voy a destruir a todos y te voy a poner a vos sobre un pueblo mucho mejor. Y él vuelve a interceder otra vez y Dios no lo hace. Cuando estamos, queridos hermanos, en una relación correcta con Dios, nuestras almas están satisfechas. A tal punto de decir, basta, no quiero más. Y hasta hacemos nuestras las palabras del salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo yo en la tierra. Esto es una manera de decir, ya estoy satisfecho con el Señor, no, yo no quiero más nada. No. Él me hace sentir completo. A eso tenemos que apuntar. Pero cuando no estás satisfecho con Él, todo es quejas, murmuraciones, y las promesas de Dios ni siquiera te afectan, como le sucede acá al pueblo. Piensen, si no te ha pasado con este ejemplo, cuando estás insatisfecho con un trabajo, con un empleo, hasta esas pequeñas cosas que en otros momentos pasarías por alto, ahora se te hacen una montaña gigante, ¿no? Porque estás insatisfecho con ese trabajo. Lo mismo aplica acá, ¿sí? Así nos sucede a nosotros hoy, queridos hermanos.
cuando no encontrás esa satisfacción en Dios, tarde o temprano se verá reflejado en tus pensamientos, en tu forma de actuar, de obrar, palabras o acciones como estas. Mediocridad espiritual. Siempre hay que traerle, siempre hasta los puntos. Y hay que hasta recordarle a qué hora es el culto. No encuentra cierta satisfacción en el Señor. No está pleno en Él. Porque cuando lo experimenta, cuando el Espíritu de Dios implanta esa satisfacción, ese asombro por el Señor, y siempre estás ahí al pie del cañón de lo espiritual. Claro que sí. A veces te dan ganas de cachetear al pueblo, ¿no? ¿Cómo no pueden amar a Dios y encontrar satisfacción en Él? ¿No ven todo lo que hace por ustedes? Luego te das cuenta que somos iguales. Por eso digo que necesitamos la intervención del Espíritu Santo para hallar ese asombro y esa satisfacción en Él. Bueno, acá viene lo más impresionante, la parte más tremenda de esta escena. Moisés y Aarón se presentan delante de Dios, versículos 7 y 8. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, y tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Qué tremendo esto, hermano. A pesar de las quejas y las murmuraciones, Dios determina darles agua de todas maneras. Impresionante, asombra cómo es nuestro Dios. Ellos no le aman, porque amar a Dios es obedecerle. De todas maneras, Dios responde con gracia, milagros y una manifestación más de su poder. Él se propone darles esa agua que ellos demandaban. A veces Dios respondía con juicio inmediato, disciplina, otras veces con gracia. Y acá hay ambas cosas. Ahora lo vamos a ver. Ahora, no es tan claro, ¿verdad?, aquí para nosotros por qué Moisés tenía que tomar la vara. Porque el mandamiento era claro, tenés que ir a hablarle a la peña. A lo mejor tenía que señalar con la vara la peña, bueno, no se dice acá. Lo que sí sabemos es que cuando el pueblo veía la vara, sabía que Dios iba a obrar de alguna manera, algo extraordinario iba a suceder. Entonces ocurre algo que, si bien estaban las posibilidades, no deja de sorprendernos, ¿no? Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les es dado. Todo comenzó con obediencia. Moisés arrancó bien, por así decirlo, como decimos nosotros. Tomó la vara, se iba dirigiendo hacia la peña, marcha bien. Sin embargo, la orden era clara: hablar a la peña, no golpearla, ni siquiera hablar duramente al pueblo, como lo hizo Moisés. Solamente hablar a la peña. Moisés la golpeó, y parece un poco duro, ¿verdad? Pero por esa acción, Dios no le permitió a él ni a su hermano, que seguramente consentía con lo que estaba haciendo, entrar a la tierra prometida. Obviamente acá hay algo más. Como decía Dios a Samuel: Jehová mira lo que hay en el corazón. Él sabía lo que estaba pasando en el interior de Moisés y sabe por qué hizo lo que hizo de esta forma. Clark, un comentarista, sugiere varias posibilidades de lo que sucede acá. Primero, Dios le había ordenado que tomara la vara en su mano, fuera y hablara con la roca, y ésta debía dar agua. Parece que Moisés no pensó que hablar sería suficiente, por lo tanto golpeó la roca sin ninguna orden para hacerlo. Segundo, hizo esto 2 veces, lo que ciertamente en este caso indicó una gran perturbación de espíritu y falta de atención a la presencia de Dios. Tercero, permitió que su espíritu se dejara llevar por el sentimiento de desobediencia del pueblo, y así, provocado, se vio inducido a hablar imprudentemente con sus labios. Oíd ahora, rebeldes. Cuarto, esto es muy interesante, no reconoció a Dios en el milagro que estaba a punto de realizarse, sino que se atribuyó él el honor, y a Aarón: tenemos que sacaros agua del desierto, como diciendo:
yo y Aarón tengo que darte agua a vos, tomando un poquito de la gloria de Dios. Puede ser. Bueno, fuera el punto que fuere, hubo cierta incredulidad en Moisés. Impacta, pero sí, porque eso fue lo que le reclamó Dios o le recalcó. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante del pueblo. También participó Aarón y ambos excluidos de la tierra prometida. Ahora hay algo más, dos cosas más quiero añadir al aporte de Clark que observo. Quinto, Moisés pecó haciendo lo que Dios le mandó a su manera. La manera de Dios reflejaba un espíritu de paciencia y de amor, ¿sí?, para con el pueblo en cierta manera. No hay reclamo de parte de Dios al pueblo, Él le iba a dar agua. Sin embargo, el espíritu con que Moisés lo hace es ira, impaciencia, golpeando y hablando ásperamente al pueblo. Sexto, Moisés castigó verbalmente a un pueblo, aunque rebelde sí, pero portadores de la imagen de Dios. Los llamó rebeldes, siendo él también uno de ellos, ¿no? Luego después por Pablo en su carta a los romanos entendemos que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entre ellos también estaba Moisés, pecador, y en cierta manera él como que, bueno, nos estaba viendo como alguien del pueblo rebelde, ¿sí? Bueno, Moisés se había conducido casi hasta acá de manera intachable, pero esto nos dice algo a nosotros, queridos hermanos. No importa cómo comenzaste, la fidelidad tiene que ser continua y completa. Hay creyentes que comenzaron bien, continuaron bien, pero terminaron mal. No debe ser así. Ahora, a esto quería llegar, hermanos, con el deseo de intentar despertar asombro en ustedes y en mí también. No podemos acá dejar de observar la fidelidad de Dios detrás de las quejas y las murmuraciones, aún proveyendo agua para esta gente, ¿no? Hubiese provisto de veneno para la gente y que perezcan todos ahí. Y eso estaría bien también. Pero él de todas maneras decidió darles agua que no merecían. Tremendo. Nadie merecía nada. Y si tuviéramos otro relato de gente pereciendo en el desierto, estaría bien. Porque no aman a Dios. No están satisfechos con Él. Pero quieren que Él les provea para sus necesidades. Tremendo. En vez de gracia merecían ira. Ahora, perdónenme, pero no es tan distinto al día de hoy, hermanos. Con nosotros tampoco. La gente quiere los favores de Dios, pero no quieren amarle. No quieren satisfacción en Él. Y le buscan solo cuando tienen necesidades físicas, espirituales y económicas. Y eso es un grave pecado, porque hacen de Dios un ídolo. Le puedo buscar cuando quiero. Le puedo dar gloria cuando yo quiero. Y no es así. Él siempre es digno de toda gloria. Y lo demanda de nosotros. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, el pueblo pecó, Moisés pecó, todo está mal acá. Pero Dios manda agua de todas maneras. Noten que un capítulo después, en el 21, una historia a lo mejor más conocida también porque hay una mención de eso en el Nuevo Testamento, hay una figura que se cumple en Cristo también. El pueblo nuevamente habló contra Dios y contra Moisés, se quejó otra vez por falta de pan y muchos murieron. Pero ahí tenemos una figura de Cristo, en la serpiente de bronce levantada, que muchos años después se cumple en Cristo siendo levantado en la cruz, también, ¿sí? Pero ¿por qué voy mencionando esto? ¿Estarán de acuerdo conmigo? Porque toda la historia de Israel básicamente se trata de un pueblo siendo desobediente a Dios y de un Dios siendo fiel a sus promesas y haciendo un pacto también con ellos. De eso se trata. Y a excepción de unos pocos, los muchos no aman a Dios. Por eso luego Juan escribe, lo suyo vino y los suyos ni lo recibieron. Ni siquiera recibieron a Dios manifestado en carne. Sin embargo, hay un Dios fiel que hizo promesas y éstas han de cumplirse. Y entre ellas se encuentra la de un nuevo pacto, anunciada por Jeremías, Ezequiel, entre otros. Y esto implica que Dios daría un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Quitaría el corazón de piedra y añadiría un corazón de carne. Pondría sus mentes, sus leyes en sus mentes, en su corazón. Y daría de su espíritu también para que moren en ellos. Todo esto estaba incluido en el nuevo pacto.
para que ellos pudieran guardarlo, cosas que bajo la ley no podías hacerlo. Ahora, en este nuevo pacto, necesitabas también un mediador. Y el mismo mediador viene de la Santísima Trinidad. También Dios mismo lo provee. Impresionante. Y acá en Números 20, por eso menciono esto, tenemos un vestigio también de esto. ¿En qué? Tanto en esta porción como en Éxodo 17, que son historias muy parecidas, se habla de gente pecadora, desobedientes. Esto te incluye a vos y a mí, pero también se habla de una roca. En Éxodo capítulo 17, la roca tenía que ser golpeada, la peña. Dios mismo había mandado a golpear a esa peña, mostrándonos el Espíritu Santo que tal acción debía realizarse una sola vez. Aquí en Números 20, la roca, la peña, no tenía que ser golpeada. Claro que sí. Muchos años después, vendría otra roca que iba a ser golpeada por nuestro pecado en el Calvario. Pero vertería agua de vida, salvación y vida eterna para aquellos que la bebieran. Y esa roca sería golpeada una vez y para siempre, como dice el escritor de Hebreos, ¿no? Esto es una figura. Nuestra responsabilidad es simplemente beber esa agua por la fe. Y cuando la bebas, nunca más, según Jesús en Juan 4, vas a tener sed, porque vas a quedar satisfecho. Eso será en ti una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa agua de vida vertida de la roca satisfaría tu sed. Una vez satisfecha tu sed, podés decirle no a cualquier otra cosa que se te presente, porque estás lleno en él. Puede venir Satanás y mostrarte todos los reinos del mundo y su gloria y decirte, todo esto te daré si postrado me adoras. Y le respondés, satisfecho en Cristo y en el poder del Espíritu, gracias. No quiero nada. Estoy lleno. Estoy satisfecho en Cristo. Eso necesitamos. Plenitud en Cristo. Necesitamos, hermanos, hallar satisfacción en Él. En algunos casos implica salvación del alma, en otros plenitud de vida. Pero hasta que Cristo no sea tu mayor deleite, entonces andaremos así, a los tumbos. Pero cuando Cristo te satisface, esa vida abundante de la que Él habló en Juan capítulo 10 será una realidad también en tu vida. Eso necesitamos. Satisfacción en Él. Y acá también, hablando de este lugar, de alguna manera como la congregación ahí en el desierto de Sin, hacemos todo mal. Nos equivocamos, pecamos, murmuramos, a veces no le damos la gloria de vida a Dios, queremos un poco de ella, no somos tan fieles, no guardamos el día del Señor como debiéramos. Y sin justificar esto y sin aplaudirlo, recalco que esa roca sigue vertiendo agua de vida. ¿Sí? Así es nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia del Señor sigue derramándose sobre nosotros, muy a pesar de lo que somos, como diciendo, hallen satisfacción en mí, solamente en mí. Y ese es el propósito, hermanos, de haber leído esta porción. Que de alguna manera podamos ver la belleza de nuestro Dios y desear glorificarle, agradarle y amarle en obediencia, mientras aprendemos de estas personas que se rebelaron contra Dios. Noten cómo finaliza el texto en el versículo 13. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos. Dos claros contrastes. El pueblo contiende y se rebela, y Dios se santifica en ellos. Ahora, muy didáctico el nombre que se le dio a esas aguas, Meriba, las aguas de la rencilla, para que esa generación y todas las venideras entendieran lo horrible que es la ingratitud, ¿no? Ese pecado, las quejas y murmuraciones contra Dios, y se asombraran a la vez de las misericordias de Dios. El salmista escribe luego en el Salmo 78, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Bueno, Pablo también, 1 Corintios,
menciona, 1 Corintios 10, que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no caigamos, y ahí comienza a dar una lista, ¿no? Para que no hagamos esto ni lo otro. Entonces, para concluir, observamos lo que sucedió en el desierto de Sin y examinemos nuestro propio corazón. No somos distintos al pueblo de Israel. Nuestro corazón es igual y necesitamos lo mismo que ellos. Las aguas que salen de esa roca, que según Pablo en el mismo pasaje de Corintios 10, es Cristo. Eso necesitamos, hermanos. Encontrar satisfacción en Él, nada más. Y así le diremos no a todo aquello que se nos presente. Porque esa satisfacción desbordará en nosotros y será suficiente para decirle no a todos los demás. Bueno, vamos a orar.